que quieran que su cuento lo vea todo YouTube. No, ya, no, imagínense. Si vieron lo de la compartida, ahora imagínense ese cuento, o sea, con la Rosa de Guadalupe. Inspirada en la historia de Anabel. Que la Rosa de Guadalupe quiere saber tu ubicación. Este era Diego. Sí, es ese. A ver, colabórame. Ay, perdón, lo quité sin querer. Con la lectura. Sí. Ah. Un recipiente rígido bien aislado contiene 2 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 150 kilopascales. En un principio, En un principio 3 sí. cuartos de la masa están en fase líquida. Una resistencia eléctrica colocada en el recipiente se conecta con un suministro de voltaje de 110 voltios y pasa una corriente de 8 amperios por la resistencia. Al cerrar el interruptor, determine cuánto tiempo se necesitará para evaporar todo el líquido en el recipiente. También muestre el proceso en un diagrama temperatura-volumen con respecto a líneas de saturación. Vale. Muy bien. Aquí vamos al tablero. Entonces, cuéntame, ¿qué hacemos? Pues primero me puse a analizar el estado 1. Ajá. ¿Qué nos Analizamos dicen del primero estado 1? el estado número 1. Bueno, nos vamos al estado número 1. ¿Sí? Nos dicen que es un vapor húmedo de agua. O sea que es una mezcla. Claro, es una mezcla saturada. Mezcla líquido más vapor. ¿Qué más sabemos? Que está a 150 kilopascales, a una presión de 150 kilopascales. Sabemos que está en un recipiente rígido, por tanto, para el estado 2 tendrá también el mismo volumen. Ok. Y tenemos una... ¿Por qué mezcla? Porque te están diciendo que es un vapor húmedo. O sea Hay que aquí es vapor y hay humedad, o sea, hay agua. ¿Ya? Bueno, entonces tendremos también una masa total de 2 kilogramos. Pero eso es aparte de los estados. La masa Sí, eso ya serían más como los datos. Es correcto. 2 kilogramos. Ahora, nosotros sabemos que 3 cuartos de esa masa corresponden A la fase líquida. a la fase líquida, correcto. Si 3 cuartos de la masa están en fase líquida, ¿cuánto corresponde a la masa de vapor? Entonces nosotros simplemente multiplicamos esos 3 cuartos por la masa total, que son 2 kilogramos, y nos da 0.5 kilogramos para la masa en fase de vapor. Ajá. Bueno, ahí lo hiciste más complicado, pero ahí era fácil. Si 3 cuartos estaban en fase líquida, restar, yo sé. Un cuarto era en fase de vapor. Ya, o sea, si 3 cuartos fase líquido, un cuarto era fase de vapor. O sea que la calidad del estado inicial es un cuarto, ¿cierto? Exacto. Ahora, siguiendo con los datos, tenemos una diferencia de voltaje que son los 110 voltios, una resistencia de 8 amperios, y notamos Una también resistencia, que... no, una corriente de 8 amperios. Ah, sí, correcto, una corriente. Notamos también que esta pasará de ser una mezcla a estar como vapor saturado. Ok. Entonces procedemos a calcular la calidad para el estado 1.
Bueno, la calidad ya la tenemos, un cuarto, ¿no? Ahora Claro. entonces Claro. procedemos a calcular el volumen del estado 1. Es correcto. Este volumen lo podemos calcular simplemente con el volumen de la fase líquida más la calidad multiplicada por el B sub FG, que era el Ok, o sea que volumen de la necesitamos fase líquida y la fase vapor. B sub F y B sub G. Exactamente. Lo A, podemos 100 simplemente a buscar en la 150 tabla. kilopascal. A 150 kilopascal. Tendremos un B sub F de 0.001053. 1053 metro cúbico sobre kilogramo. Y un B sub G De 1.1594 metros cúbicos sobre kilogramo. y con eso entonces tenemos el volumen específico del estado 1, ¿cuánto es? ¿Lo digo con la fórmula o simplemente el resultado? Ya el resultado, si ya tú tienes la fórmula para crear. 0.29064. 0.29064 metros cúbicos sobre kilogramo. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, aquí una aclaración. Nosotros sabemos que para el estado 2 también tendremos el mismo volumen debido a que estamos en un recipiente rígido, así que para el volumen 2 también será ese 0.29064. Ahora, buscamos en la tabla de BESU de volumen del estado de vapor el volumen que acabamos de hallar. Bueno, pero espérate, falta del estado 1 todavía nos falta también la energía interna. Sí, es que yo la calculo aquí también más abajito. Bueno. Pero vamos por orden. Primero todo lo del estado 1 y después todo lo del estado 2. Ok. Es que, o sea, nosotros buscamos aquí en la tabla la B sub G para hallar el volumen e interpolamos para hallar la energía. La energía interna. Sí, pero falta lo del estado. O sea, eso es para el estado 2. Pero para el estado 1 es lo mismo. U sub F, U sub G y después a 1, ¿no? Pues sí. Sí, aquí lo tengo como la interpolación de el B sub G con 0,29260, el 0,29064. Creo que te estás confundiendo con el estado 2, porque es que el estado 1 simplemente me tienes que quitar el U sub F y el U sub G a 150 y hacer exactamente lo mismo. No le estoy entendiendo ahora mismo. A ver, tenemos las propiedades del estado 1. Tenemos la calidad y tenemos la presión. Ah, claro. Las propiedades se calculan de la misma forma que las del volumen específico. U sub F, U sub G y calculamos la energía interna, ¿no? Entonces tendríamos que buscar en la tabla de las presiones a 150 kilopascales. U sub F y U sub G. Exactamente. Y tendríamos que interpolar. ¿Y por qué interpolar? No, sí, ahí está. Ahí está 150, tal cual. A 150 kilopascales tendremos un U sub F de 466.97 kilojoules sobre kilogramo y un U sub G de 2519.2 19.2 kilojoules sobre kilogramo.
Listo. Ahora, por favor, dime cuánto es la energía interna del estado 1. Vendría siendo el U sub FG. Sería no, sería usando la misma fórmula. U sub F más X. Ah, sí. Más sería entonces, espérate que esta parte de aquí realmente no la calculé. Sería entonces 466.2 multiplicado por más esto. Sería de 979.45. 900. 79.45. .45 kJ sobre kilo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, nos vamos al estado número 2. Y sabemos que es vapor saturado y sabemos que tiene ese volumen específico. Ahora sí, ahí tenemos que buscar un sub Un G que volumen coincida. específico que sea más o menos similar al que acabamos de calcular. Ajá, puedes buscar dos que estén por encima y por debajo y ahí interpolar entre los dos. Exactamente. Bueno, el valor que interpolé yo aquí enseguida sería de 2.569.6 kilojoules por kilogramo. No, pero díctame, no tienes directamente presión y temperatura para definir cómo quedó. Porque mira que nos piden diagrama TV. Entonces vamos a necesitar temperatura y todo eso. Si no los tienes, dale, no hay problema, yo te espero para que lo calcules. No, no los tengo, voy a buscar aquí. Voy a interpolar. Param, param. Bueno, mientras el compañero saca los cálculos para no perder el tiempo, muchachos, les recuerdo que nosotros hace 2 semanas, por cuestiones de mi situación con la maestría, no tuvimos una clase y necesitamos recuperar esa clase sí o sí. Este fin de semana, sábado, después de las 2 de la tarde. Imagino que todos podrán. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos pueden después de las 2 de la tarde? Para que no se les cruce con clases en la mañana ni nada.
fue en la maestría, profe? Todo muy bien, todo muy bien. En teoría ya soy magíster en ingeniería mecánica. Me falta el diploma. Bueno, entonces voy a programar eso de una. Duplicar. El sábado lo voy a poner para que no haya problema a las 2:30. 3:30, 4:30, 5:30. Hasta las 5:30, que sería la clase normal, las 3 horitas. Bueno. Sí, todo bien. Listo, profe. Vale, ya se las puse. Ya están programados toditos para el sábado, para este sábado. Bueno, para ese volumen tendríamos una temperatura de Sí. 162.3. 162.3 grados Celsius. ¿Y una presión? Un momento. Sí, tenemos que recuperar esa clase porque recuerden que esta clase es una sola vez a la semana, 3 horas. Entonces una sola clase es mucho tiempo perdido. Tenemos una presión de 655.2. 655.2 kilopascales. Muy bien. Y ahora la energía interna. Ahora sí. Ahora sí sería la energía interna de 2569.6. ¿2500 qué? Perdón, 69. Exactamente, punto 6. Kilojoules sobre kilogramos. Kilojoules sobre kilogramo. Listo, ya con eso queda definido el estado. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Hacer un balance de energía, ¿cierto? Exactamente. Entonces tomamos la fórmula que usted nos dio, la de Q sub N menos W, que en este caso es trabajo eléctrico, será igual a la masa. Igual a el cambio La masa, igual al cambio de la energía, y el cambio de la energía hay que hacer todo el procedimiento cierto. okay. Cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. No hay energía cinética, no hay energía potencial, es netamente el cambio de la energía interna, o sea, masa por U2 menos 1. Exactamente. Ahora sí, masa que multiplica a U2 menos U. Bueno, ahora nosotros recordamos que como estamos en un recipiente rígido, el Q sería igual a 0. No, pero eso no es consecuencia de que sea un recipiente rígido. El recipiente rígido también puede entrar calor. Aquí el Q es 0 es porque aquí dice que es bien aislado. Ah, exactamente, porque es un recipiente rígido bien aislado. Aquí lo tengo en los apuntes. Porque es bien aislado, y como es bien aislado no hay transferencia de calor. O sea que al final nos queda menos W igual a la masa por U2 menos U. Bueno, nosotros ahí simplemente vendríamos reemplazando los datos y nos estaría dando que menos W sería igual a 3092.26 kilojoules. O sea que W sería igual a menos 3092. Exactamente. ¿Punto qué? Punto 26 kilojoules. Punto 26 kilojoules. Listo. Esa es la energía total necesaria para que pase desde el estado de mezcla al vapor saturado. Correcto. Ahora nos vamos nosotros a... ¿Y es negativo por qué?
porque está realizando el trabajo. No, está entrando el trabajo. No está, si estuviese realizando el trabajo, fuese positivo. Ya, está entrando el trabajo. Vale, espera. Ahora nosotros tenemos que irnos a otra fórmula que nos relaciona también ese mismo trabajo, el trabajo eléctrico, Ujú. que sería la de el trabajo eléctrico será igual a la corriente por la diferencia del voltaje por el tiempo. Por el tiempo. Correcto. Y de ahí es como nosotros podemos despejar el tiempo para dar respuesta a lo que nos piden. O sea que en teoría aquí estas El dos tiempo. ecuaciones deberíamos igualarlas, ¿cierto? Sí. Corriente igual a delta V por T igual a menos 3092.26 kilojoule. Ojo, que aquí hay que tener en cuenta una cosa. La diferencia de potencial por la corriente, perdón, te va a dar en vatios, no en kilovatios. Y el tiempo, pues... Por eso es que se tiene que colocar, hay que multiplicarlo por 1000 o colocarlo por 10 a la 3. Esto habría que dividirlo entre 1000, ¿no? Sí. Vale. Y ahora despejaste. Doy el resultado así como tal. Sí, tal cual. Sí, ya está ahí planteada la ecuación. Y ya se tienen Bueno, los datos, 110 voltios, 8 amperios. Y T es lo que se va a despejar. bueno, Por para cierto, este caso, esto también tiene que ser negativo. Para que los dos negativos se cancelen porque, o sea, este trabajo también está entrando. ¿Ya? ok. Porque si no te iba a dar un tiempo negativo que no tiene sentido. Pues yo lo que hice por acá en mis cálculos fue de la otra ecuación que les mostré, simplemente despejé la T. Uh-huh. Pues total, el resultado que me dio a mí fue 3513.93, pero eso serían en segundos. 13.93 segundos. Ya si lo quieren ver como minutos, serían como 58.56 minutos. 58.56 minutos. Bien. Muy bien, Diego. ¿Alguien más que lo haya hecho le dio lo mismo? Sí, profe. Perfecto. A mí me dio 3612.74. 3612, bueno, pero entonces no está tan cerca que digamos. Hay 100 segundos más. De pronto tomé valores más, no sé. Hola. A ver. 3092.26 por 1000 entre 110 entre 8. Sí, 3513.93. No, es que yo desde el principio tomé valores un poquito más elevados que los de Diego. O sea, por eso tengo ahí la diferencia. ¿Cómo que los tomaste más elevados y por qué? O sea, a mí el W me da menos 179. ¿Menos 3000 qué? 179.21. A ver.
Y yo creo que estás en lo correcto, Diego. Creo que te equivocaste al hacer la resta. A ver. Creo que te equivocaste al hacer la resta y la multiplicación por 2, porque a mí me da, el W me da 3180.3. En el U2 menos U1 por 2. Sí, ¿lo encontraste? Sí, profe. Vale, aquí, Aquí. bueno, era un pequeño error, pero igual eso no está bien. O sea, el procedimiento todo procedimentalmente está muy bien. Seguramente metiste mal un número cuando estabas restando. Sí, de hecho sí. Aquí ya lo estoy corrigiendo acá en los apuntes también. Ahora sí, entonces, ¿cuánto sería el tiempo verdadero? Entonces me queda como 3613.9 segundos. Correcto. Ahora sí, 3613.9. ¿9 qué? Segundos. Eso va en segundos. Pero el siguiente número. 7. Punto 9, 9. 7. Ah, entonces esto se 9, puede, 7, 7. entonces esto se puede redondear a 14. Ok. 14 segundos. Y en minutos vendría siendo como 60 segundos, punto 2. En minutos sería 60 minutos punto. En minutos, sí. En minutos sería como 60.2. Punto 2 Sí. minutos. Listo. Ahora sí, muy bien, Diego. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? ¿Alguna pregunta? Una pregunta preguntosa, de esas que uno se pregunta a veces cuando está preguntándose. No, profe. Vale, muy bien. Entonces, hacemos otro ejercicio de esta temática y pasamos a un tema nuevo. ¿Alguien que me colabore leyendo el ejercicio, por favor? Un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 175 kilopascales. Una rueda de paletas agita el agua mientras pasa una corriente de 8 amperios durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante, el trabajo de la rueda de paletas es 400 kilojoules. Determine el voltaje de suministro. También muestra el proceso de un diagrama PV
con respecto a líneas de saturación. Hablando de, profe, no, faltó el diagrama. Eso. Sí. Hablando del diagrama, lo había olvidado completamente. En el ejercicio anterior, el diagrama. Bueno, vamos a hacerlo aquí grande. Un momento. Tan. Listo. Tan. Decían un diagrama TV, ¿cierto? Sí. Vale. Tenemos el diagrama TV. Tenemos que hacer la campana. Bueno, aquí hay una pequeña aclaración que quiero hacerles, porque si no, este ejercicio, el esquema no se podría hacer. Recuerdan que la primera vez que hicimos el diagrama habíamos hecho una cosa así, que era como una cosa simétrica, como una montaña simétrica, ¿cierto? Sí. En realidad, los diagramas oficiales de temperatura o volumen no son completamente simétricos, sino que están inclinados más hacia la izquierda. O sea que en realidad sería algo así. Sería algo más o menos así, ¿cierto? Todo esto con la finalidad de que se ajuste a la realidad de este ejercicio. Entonces, ahora sí, con base a este esquema, entonces vamos a hacer el dibujo. Primero, en el estado número 1, tenemos una mezcla a una presión de 150, ¿cierto? Kilopascales, ¿cierto? Hola. Y profe, ya una temperatura de 111.35 grados Celsius. 111.35. Listo. Entonces teníamos una calidad de 0.25, que es más o menos un cuarto. Entonces esto tenemos que dividirlo en 4 pedazos. 1, 2, 3. Y entonces nuestro estado inicial sería, este sería nuestro estado número 1, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahora, este estado, ¿cierto? El estado número 2 es un estado en el cual la calidad, perdón, el volumen específico se mantiene constante. Entonces, utilizamos este punto morado para recalcar el proceso y nos vamos completamente rectos hasta arriba. Esto es un hipotético porque yo no me sé las escalas completas de los... O sea, es imposible dibujar esta escala perfecta para que se acople exactamente. Hasta que alcance el estado número 2, que es este estado número 1. Aquí es una mezcla líquido-vapor hasta que alcance el estado número 2, que es un vapor saturado. ¿Listo? La línea morada representa el proceso a volumen constante y los punticos azules representan los estados. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Hagan su dibujo y me dicen para continuar.
línea es completamente recta por el hecho de que el volumen específico no cambia. Entonces aumenta la temperatura teniendo el volumen específico constante. En teoría, creo que podría mostrárselos de verdad usando un software. Un momentico, a ver. ¿Cómo sería el dibujo verdadero? Aquí, nos vamos para el agua. Necesitamos un diagrama TV. La primera presión de 150. ¿Y cuánto nos daba la segunda presión? 655.2. 654. Ah, bueno, 65, 54. 655.2. Ok. ¿Están viendo el esquema? ¿Cómo se ve inclinado para un lado? Espérate que creo que está mal hecho. Ahora sí. ¿Sí lo ven? Más o menos la escala, ¿cómo sería? ¿Puedo cambiarle? No, no puedo cambiar tantas cosas aquí. Rayos. Bueno. Bueno. Ahora sí, ¿quedó listo ese ejercicio o no? Sí, profe. Perfecto, ahora sí, volvemos al ejercicio que íbamos a hacer. Ahora a ver, nuevamente, Otra vez. porque ya perdimos el hilo de este ejercicio. Bueno, un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 175 kilopascales. Una rueda de paletas agita el agua mientras que pasa una corriente de 8 amperios durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paletas es 400 kilojoules, determine el voltaje de suministro. También muestre el proceso en un diagrama PV con respecto a las líneas de saturación. Vale, muy bien, Anabel, lees muy bien. Perfecto. ¿Alguien quiere ayudarme a resolver el ejercicio? Yo le ayudo. Anabel. Vale, entonces, ¿qué crees? ¿Cómo deberíamos iniciar?
Primero definiendo el estado 1 y el estado 2. Ok, como siempre, lo primero que hay que hacer es hacer las definiciones de los estados. Ese es el estado, la parte básica de los ejercicios, ¿cierto? Vale, un momentico, por favor. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Listo. Entonces, estado, no, azul no. Vamos a empezar a usar más colores. Estado número 1. ¿Qué sabemos del estado número 1, Anabel? Que tenemos una presión de 175 kilopascales. Presión 1 igual a 175 kilopascales. ¿Qué más sabemos? Que tenemos un líquido saturado, ¿no? Es correcto, que el estado inicial es agua líquida saturada. Líquido saturado. Entonces, de allí creo que me voy a la tabla Correcto. y Haciendo busco las propiedades en general. exactamente. Temperatura. 116.04 grados Celsius. 0.04 grados Celsius. Volumen específico. 0.001057 metros cúbicos sobre kilogramo. 1057 metros cúbicos sobre kilogramo. Y energía interna. Ya voy, déjeme calcular. Pero no hay que calcular el USBF a 175, ¿no? Ah, ya, es 486.82 kilojoules sobre kilogramo. 486.82 kilojoules. Kilojoules sobre kilogramo. Muy bien, ya hemos definido entonces el estado número 1. Ahora vamos para El estado número 2. el estado número 2. Vamos a hacerlo aquí abajito, para no gastar tanto espacio. Estado número 2. ¿Qué sabemos del estado número 2? Es una mezcla. Mezcla líquido más vapor. Muy bien. Tenemos una presión 2, que es la misma presión 1 porque dice que se mantiene constante. Entonces tenemos 175 kilopascales. Y se mantiene constante porque estamos en un sistema cilindro. Aislado. No, en un sistema cilindro émbolo. Cilindro émbolo. 175 kilopascales. Listo. ¿Qué más sabemos? Es la calidad, ¿no? Sí, la conocemos. ¿Cuánto es la calidad? 0.5. 0.5 porque el ejercicio nos dice que se evapora la mitad del vapor. Listo, entonces B sub Buscamos las propiedades. B sub F, B sub G y volumen específico 1. Y la temperatura, ¿no? Ah, bueno, sí, también la temperatura. Esto vamos a ponerla aquí al lado. Temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 116.04 grados Celsius. 0.4 grados Celsius. Listo. El B sub F. 0.001057. 0.001057 metro cúbico sobre kilogramo. Y el B sub G. 1.0037 metros cúbicos sobre kilogramo.
Entonces, ¿cuánto nos da el volumen específico? 0.502 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, y nos falta la energía interna. Vamos a hacerlo aquí arribita. U sub F, U sub G, y la energía, aquí puse 2, pero aquí puse 1, pero era 2, y la energía interna de 2. La U sub F es 486.82. 486.82, ¿sí? Sí, kilojoules sobre kilogramo. ¿Y el U sub G? 2524.5 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto da entonces la energía interna? 1505.66 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ya definimos los dos estados. Profe, Ahora, ¿puede recordar cómo se calcula la energía interna? pues la energía interna está calculada, o sea, está puesta está La tabulada. tablita. Sí, sí, sí. Sí, está tabulada, sino que la Ya. de las mezclas se calcula de la misma forma. U es igual a U sub F más X que multiplica a U sub G menos U sub F. Es que no me acordaba de eso. Bueno, profe, ahora creo que podemos calcular la masa total, ¿no? Correcto, porque nos dicen que inicialmente el volumen, o sea que esto debería ir aquí en este estado, el volumen es de 5 litros. 5 litros que son 0.005 metros cúbicos. Correcto. Entonces, ¿cómo hallamos la masa? Masa es igual. Con la fórmula del volumen específico, ¿no? Correcto, que al final de cuentas queda como que volumen Volumen sobre sobre masa. volumen Pero, específico. exactamente. Entonces sería 0.005 metros cúbicos sobre 0.001056. 1056. Y eso Correcto. me da 4.7303 kilogramos. Kilogramos. Muy bien, Anabel. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos, como por decir la primera parte del ejercicio, que tenemos todos los datos. Uh-huh. Lo siguiente es buscar el balance de energía con la ley inicial. Con la primera ley. Primera ley inicial. Hacemos un balance de energía. Q menos W igual al cambio de la energía. Cambio de la energía también es igual al cambio de la energía interna más cambio en la energía cinética más cambio en la energía potencial. En este caso solo tenemos, bueno, primero tengo que ver que yo no tengo entradas de calor. No hay entrada de calor, ¿cierto? No, porque como decía ahorita, es aislado el cilindro émbolo. Correcto. Entonces, solo me quedaría menos W igual a la energía interna, porque es con la que trabajo acá en este Porque ejercicio. tampoco hay energía cinética ni No energía hay ni potencial. energía cinética ni energía potencial.
Entonces menos W es igual a La M. energía. Ahí. M por la 1 menos U2. Como ese menos me cambiaría el. Bueno, sí, está bien, está bien. Si lo quieres hacer de Entonces, una, ahí lo cambiaría de una. W es igual a M que multiplica a U1 menos Menos U2. U2. ¿Cuánto de una? ¿Cuánto es W? Voy. W menos 4819.42. 4819. 42 kilojoules. 42 kilojoules. Negativo, ¿por qué? Porque está entrando. Porque el trabajo neto está ingresando. Está ingresando. Listo. Perfecto, ya tenemos la... Uy, perdón, lo pasé sin querer. Ya tenemos la mitad del ejercicio hecho. O sea, porque sin contar las propiedades, eso en teoría no se cuenta porque eso hay que hacerlo sí o sí. Hablando de la mitad, solamente la parte del primer balance de energía. Ahora, Anabel, ¿qué se te ocurre que hacemos? Tenemos que buscar las demás W que hay ahí en ese ejercicio. La demás W1, recuerda, o sea, no es las demás W. Recuerda que el W que entra en el balance de energía de primera ley se define como la sumatoria La sumatoria. O sea, tengo que buscarla. de los trabajos que entran y salen al sistema, ¿cierto? Ok. Entonces, hay que empezar a sumar cada uno de los trabajos que nos va diciendo el ejercicio. Exactamente. Tenemos Entonces, el primer trabajo, el más fácil, el de las paletas. la paleta, Vamos a decir que es el de un ventilador, trabajo de ventilador. ventilador que sería negativo, que está entrando, queda menos Menos 400 kilojoules. 400 kilojoules. Muy bien. Ahora tenemos uno que creo que es de frontera, ¿no? El trabajo de frontera, correcto, porque estamos en un cilindro émbolo y hubo una expansión. ¿Cierto? Entonces, Sí. trabajo, vamos a llamarlo W sub F, trabajo de frontera. Recordemos que el trabajo de frontera es la masa por la Masa por la presión presión. por volumen específico 2 menos volumen específico 1. ¿Cuánto da eso, Anabel? Da 414.68 kilojoules. 414.68 kilojoules. Y falta 1, que es el más importante para este ejercicio. El W. El trabajo eléctrico, correcto. El trabajo eléctrico, recordemos que es, como nos dijo el compañero, la diferencia de potencial por la corriente por el tiempo. De todo este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Es el delta, la diferencia de potencial.
que sería El voltaje de suministro. el voltaje, eso, en voltios. Correcto. Recordemos que como todo se está trabajando en kilojoules, esto tenemos que dividirlo entre... Entre Entonces, a fin de cuentas, al sumar todo, nos queda que W es igual a menos 400 más 414.68, eso da 14.68. ¿Cierto? Sí, profe. Ahora, ¿el trabajo eléctrico está entrando o saliendo? Está entrando. O sea que aquí tenía que haber un negativo antes, ¿cierto? Exactamente. Menos delta V por 8 amperios. Voy a poner esto mejor abajo. Menos delta V, ¿cierto? Por 8 amperios por 45 minutos que tienen que pasarse a segundos. 45 por 60, Anabel. Ve, 2700. 2700 segundos Segundos. sobre 1000. ¿Listo? Esta W es igual a la W de 4819. Y de ahí tenemos que despejar El voltaje. tu labor. Mientras calculas eso, voy a prender las luces de la casa. He vuelto. Ya, profe, da 223.79 voltios. 223.79 voltios. Y listo. Easy peasy, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que me perdí al final, ¿En dónde te perdiste? cuando apareció el 81, 2700. Esto no es un 81, esto es una A. Ah, cojan. 8 amperios. Desde acá. Ahora sí, 8 amperios. Eso son 270 segundos. Ahora sí. Intensidad. Tiempo. Esto viene de la fórmula esta de acá arriba. Ajá. No, es que ese 81 ahí, eso aparece un 1, entonces está perdiendo. Pero ya. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, ahora sí todo tiene lógica. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Que hable ahora. O bueno, también puedo hablar más tarde, o sea.
Miren que ya en este ejercicio aplicamos todo lo de sistema cerrado. Trabajo de frontera, sumatoria de trabajos, también puede existir sumatoria de calores, pero funciona exactamente lo mismo. Y nos falta el diagrama PV, ¿no? Sí, pero Vale. Aquí vamos a hacer un diagramita PV, sí, bien fachero, facherito. Listo. Este sí no importa tanto la distribución de la curva. No, perdón, es PV. El PV va al revés, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos nuestro estado inicial en un líquido saturado, ¿cierto? sí, A una presión de cuánto, Anabel del Cristo. 175 kilopascales. 175 kilopascales y una temperatura de 116,04 grados Celsius. Ah, no, espera, esto es al revés, porque es PV, es PV, es PV. Es la presión. Aquí 175 y aquí ¿cuánto era la temperatura? 116. 116,04. 0,4 grados Celsius. Muy bien. Y aquí vamos a colocar P, B. Y el estado número 2, vamos a colocar aquí estado número 1. Y el estado número 2 es cuando se alcanza la mitad de la calidad. Entonces venimos aquí, más o menos la mitad sería este punto, ¿cierto? Y este sería nuestro estado número 2. ¿Cómo sería el proceso? De aquí hasta aquí. Un proceso isobárico a presión constante. ¿Todo bien? Copien el matachito. Les recuerdo que el lunes de la otra semana tenemos quiz. De todo lo que hemos visto. ¿Qué temas entran en el quiz? Hasta aquí, hasta sistema cerrado.
porque el resto de la clase del día de hoy ya vamos a empezar con sistema abierto. Hoy vamos a ver flujo másico y la teoría de los balances de energía para el domingo dedicarnos solamente al sistema abierto. El sábado, profe. El sábado, El profe. sábado, es que el domingo, el sábado dedicarnos completamente al sistema abierto. Bueno. Ya, ¿puedo continuar? ¿Necesitan que les ponga el ejercicio? Ya, profe. ¿Necesitan que les ponga el ejercicio, los cálculos? Puede retroceder un momento, profe. A esto. Sí, sí, ahí. Listo. Vale. Vamos a cerrar aquí. Oficialmente hemos terminado sistema cerrado. Hoy vamos a ver sistemas abiertos. Recordemos, muchachos, entonces, ¿qué es un sistema abierto? Es una región en el espacio donde la masa sí puede cruzar sus fronteras. Sus fronteras son llamadas superficies de control. Y puede haber Volumen de control, volumen de control. volumen de control. Y puede haber un aumento en la masa o disminución. Ok. Es básicamente lo mismo que el sistema cerrado, pero en este caso sí puede entrar y salir la masa, en resumen. ¿Sí o no? Sí, pero Perfecto. Entonces, para poder tratar todo lo que es el análisis de masa de energía en volúmenes de control, en este caso primero tenemos que hablar del análisis de masa. Ya aquí sí tenemos que hablar de cómo funciona la masa dentro del sistema, porque esta puede variar. Entonces, antes de hablar de la energía, vamos a hablar del principio de conservación de la masa. Recordemos que anteriormente ya lo establecimos, la masa es una forma de expresión de la energía, junto con el calor y junto con el trabajo. Como una forma de la expresión de la energía, también cumple el principio o la primera ley de la termodinámica. La masa es una propiedad que se conserva y que no puede crearse ni destruirse durante un proceso. Es decir, que así como se realizan los balances de energía, también existen los conocidos balances de masa. ¿Por qué? Porque a pesar de que hayan reacciones químicas que nos cambien la composición intrínseca de la masa, la cantidad de masa siempre se va a conservar. Por ejemplo, veamos esta reacción que está aquí a la derecha. 2 kilogramos de hidrógeno, 16 kilogramos de oxígeno, se transforman en 18 kilogramos de agua. Se cambia como tal el aspecto de el tipo de masa, es decir, ya no es hidrógeno y oxígeno, sino que ahora es agua. Pero la cantidad o las cantidades de masa se conservan. Entraron 2, entraron 16, salieron 18. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿por qué esto no se realiza para los sistemas cerrados? Para los sistemas cerrados, esto es algo que es lógico, el principio de conservación de la masa, porque de entrada estamos diciendo que los sistemas cerrados no hay cambios en la masa de su sistema. Es decir, la masa permanece constante. Entonces, realizar un principio de conservación de la masa o realizar un balance de masa dentro de un sistema cerrado, pues carecería de ningún sentido, porque en su definición intrínseca ya estamos diciendo que la masa es constante, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de dos términos principales.
vamos a hablar de lo que es el flujo másico y el flujo volumétrico. Iniciemos con el flujo másico, y los que vieron fluidos, los que ya han visto mecánica de fluidos conmigo, esto pues ya lo deben dominar muy bien. Toda esta parte la deben dominar muy bien porque básicamente este aspecto con la de mecánica de fluidos es la misma. El flujo másico y el flujo volumétrico. Entonces, el flujo másico es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo y se denomina flujo másico. Se denota con la letra M y un punto arriba y se lee M punto. Para calcularlo es el cambio en el flujo másico para secciones transversales no constantes es igual a la densidad por la velocidad neta o la velocidad promedio por el cambio del área de la sección transversal. Para secciones constantes, por ejemplo, un tubo, un ducto o cualquier elemento, la ecuación pasa a ser flujo másico, M punto, es igual a la densidad por la velocidad promedio a través de ese ducto o la velocidad neta entre ese ducto por el área de sección transversal. Densidad por velocidad por área, a fin de cuentas. Noten esto para proseguir. Flujo másico, cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Masa sobre tiempo. Masa sobre tiempo. O densidad por velocidad por área. Masa sobre tiempo o velocidad o densidad por velocidad por área. Cualquiera de las dos definiciones es correcta. Ahora hablemos del flujo volumétrico. Tiene una definición similar y es el volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Se llama flujo volumétrico y se representa con la letra V mayúscula, punto. Y se calcula como la velocidad promedio por el área de sección transversal. Y por tanto, entonces el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico o el flujo volumétrico sobre el volumen específico. Este flujo volumétrico es lo que ustedes también conocen como caudal. Sin embargo, en termodinámica se usa la expresión de V punto porque en hidráulica el caudal se representa con la Q, pero en termodinámica la Q representa el calor. Entonces, para evitarnos ese problema, se representa con la letra V punto. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Entonces vamos a hablar del principio de conservación de la masa. Esto es muy similar a lo que ya habíamos hablado anteriormente del principio de conservación de la energía. Habíamos hablado de que si usted puede llevar el balance de energía como la plata que entra y la plata que sale, también se puede hacer lo mismo o el mismo símil con el principio de conservación de la masa. La masa total que entra o el flujo másico que entra y la masa total que sale o el flujo másico que sale es igual al cambio de la masa en el sistema. A eso se denomina un balance de masa. Y es fácil de seguir, por ejemplo, si nosotros tenemos una bañera que tiene un nivel de agua cualquiera y si, por ejemplo, están entrando 20 kilogramos por segundo y están saliendo 10 kilogramos por segundo, ¿qué va a pasar con el nivel del agua?
Aumenta. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque está entrando más masa de la que puede salir. Lo contrario, si entran 10 kilogramos por segundo y salen 20 kilogramos por segundo, ¿qué pasa con el nivel de la bañera? Disminuye. Disminuye, correcto. Ahí entonces, Anabel, lo que tú estás haciendo es un balance de masa. Porque estás cuantificando la masa que entra, la masa que sale, y al final estás viendo cómo o el cambio que se genera en el nivel del agua. Eso es un balance de masa. Ahora vamos a colocar un caso hipotético. ¿Qué pasa si la masa que entra es la misma masa que sale? O sea, entran 20, salen 20. ¿Qué pasa con el nivel del agua? Se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante. Esa condición donde lo que entra es lo mismo que sale, se llama un flujo estacionario, en donde no existe un cambio en la masa dentro del volumen de control. ¿Ya? Es decir, la masa que entra al sistema es la misma masa que sale del sistema. Este análisis del balance de masa para procesos de flujo estacionario se realiza con una finalidad, y es poder cuantificar cuánta masa está entrando o cuánta masa está saliendo de nuestro sistema. En un sistema de estado estacionario, por ejemplo, podemos saber que si están entrando 2 kilogramos por una corriente, 2 kilogramos por segundo de una corriente y 3 kilogramos por segundo de la otra corriente, pues al ser lo que entra igual lo que sale, la corriente de salida por obligatoriedad debe ser una corriente de 5 kilogramos por segundo. ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos una corriente que está entrando a un volumen de control en estado estacionario de 10 kilogramos por segundo, y también tenemos otra que está entrando a un volumen de control, pero este con 5 kilogramos por segundo. Para que sea estado estacionario, ¿cuánto tiene que salir del volumen de control? ¿15, no? Tienen que salir 15 kilogramos por segundo. De esta forma, el cambio de la masa dentro del sistema va a ser cero. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un caso especial, el caso especial del flujo incompresible. Muchachos, los líquidos, por sus cualidades, se consideran fluidos altamente incompresibles. Es decir, que por cambios de la presión, por efectos de la presión, tienen cambios muy poco significativos en sus propiedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una corriente cuyas propiedades de entrada son iguales a las propiedades de salida, si las propiedades de entrada son iguales a las propiedades de salida, las densidades son las mismas, ¿cierto? O los volúmenes específicos son los mismos. Si los volúmenes específicos son los mismos, podemos decir que el volumen de entrada, perdón, el volumen no, el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. Solo si y solo si las propiedades de entrada son exactamente iguales a las propiedades de salida. Es decir, existe un flujo incompresible. ¿Por qué? Porque no existe un principio de conservación del volumen. Solo existe el principio de conservación de la masa. Este caso solo es una consecuencia de que las propiedades a la entrada de un sistema sean iguales a las propiedades de salida de un sistema. ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Todo correcto o no? Sí, profe. Creo que eso se ve en química analítica. Bueno, perfecto. También lo ven en mecánica de fluidos. O deberían verlo en mecánica de fluidos. Esa gente, ese profesor de mecánica de fluidos es terrible, ¿no, Angie? Angie Cordero. Joda, feliz día del árbol, vale. Bueno, no soy Angie, pero confirmo. Vaya, ese profesor de fluidos se llama culo pesado. Brian, acabas de hablar. Ey, profe, ¿usted puede creer que Coño, profe, fui a cerrar el casi, micrófono y le di fue a cerrar la llamada? Cule hueva. profe, casi me parte los oídos, profe, con ese grito. Culo pesado el profe de fluidos, ¿sí o no? Joa, sí, mani. Real. Pero esto lo vimos en fluidos, ¿sí o no? Exactamente igual. Así es, mani. Perfecto. Entonces vamos a hacer, incluso el ejemplo que vamos a ver a continuación es el mismo ejemplo que pongo en fluidos. El ejemplo de la manguera. Por favor, alguien, Anabel, tú lees chévere, colabórame ahí. Se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones de agua a 25 grados Celsius y 200 kilopascales. El diámetro inferior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0,8 centímetros en la salida de la boquilla. Si toma 50 segundos llenar con agua la cubeta, determine A. Los flujos volumétricos y másicos de agua por la manguera. B. La velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. C. La velocidad promedio del agua en la manguera. Muy bien. ¿Viste? Tú lees chévere. Como la lectora oficial de ahora en adelante. Así que no puede faltar a ninguna clase. Electricaribe le gusta esto, digo, a Finia le gusta esto. A ver, vamos a ampliar esto. Listo. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Tenemos una manguera, entra y sale agua en las mismas condiciones, 25 grados Celsius y 200 kilopascales. Nos dan el diámetro de la manguera, que es de 2 centímetros, y el diámetro de la boquilla, que es de 0,8 centímetros. Y nos dicen que esos 10 galones de la cubeta se llenan en 50 segundos. Y tenemos que determinar los flujos másico y volumétrico del agua por la manguera, la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla y la velocidad promedio del agua en la manguera. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a dibujar la boquilla de lado. Esta es la fabulosa boquilla. Qué dibujo tan espectacular. No, que me fajo yo con estos dibujos. ¿Cierto? El diámetro de la entrada, que es el diámetro de la manguera, diámetro 1, es de 2 centímetros. Bueno, vamos a ponerlo en metro de una. 2 centímetros, que es 0,02 metros. ¿Sí o no? Y el diámetro de la salida, que es de 0,8 centímetros, o sea, 0,008 metros. Ahora, la boquilla entra y sale a través
o sea, el agua, perdón, entra y sale a través de la boquilla a una presión y temperatura de 200 kilopascales y 25 grados Celsius. O sea que vamos a definir este estado. A una presión de 200 kilopascales, ¿cierto? Fíjense que esto no se ve ahí. A una presión de 200 kilopascales y a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿en qué estado nos encontramos? Ánimo muchachos, que nada se ha perdido. Con un esfuerzo más ganaremos el partido. Ajá, ¿en qué estado estamos? Ajá, gente, ¿qué pasa? Hola. Hola. Hola, no me escuchan, no dicen nada, nadie habla. Espere, Ay, ¿cómo es? Sí, No, profe. sí he escuchado, profe, pero espere que estaba pensando. Ah, a pero líquido. No estaríamos en líquido comprimido, profesor. es líquido comprimido, claro. Me estaba riendo durante un buen rato. Yo estaba desde hace rato, líquido comprimido, líquido comprimido. Vamos a esperar que alguien lo diga. Yo también tenía una risa. Es líquido comprimido porque la presión de saturación, la presión, perdón, la temperatura a 200 kilopascales, la temperatura de saturación debe ser mucho mayor que la temperatura a la que estamos. ¿Cuánto es la temperatura a 200 kilopascales? La temperatura de saturación. Es de 120. Es 120 120 puntos grados centígrados. Celsius. Bueno, 120 más o menos. Pero estamos a 25, o sea que está por debajo de la temperatura de saturación, o sea que es líquido comprimido. Listo. Necesitamos las propiedades, y cuando hablo de las, hablo solamente del volumen específico. Necesitamos el volumen específico para el líquido comprimido Es a 0. a 25 grados Celsius, porque recuerda que se saca a la temperatura, no a la presión. Sí, es 0.001003 metros cúbicos sobre kilogramo. 1003 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. Ya hemos definido las propiedades. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos flujo volumétrico y flujo másico que pasa por la manguera. Bueno, entonces vamos a iniciar o vamos a empezar a resolver este ejercicio. Vamos a empezar con el punto A.
Primero, el flujo volumétrico. Vamos a correrlo más para acá. El flujo volumétrico es igual a B sobre T. A el volumen sobre el tiempo, correcto. Y nos están diciendo que se llena una cubeta de 10 galones de agua en 50 segundos. Entonces, volumen, 10 galones, que tenemos que pasarlo a metros cúbicos. Metros Un cúbicos. galón, si no estoy mal, un galón equivale a 264.17, perdón, al revés. Un metro cúbico equivale a 264.17 galones. Si no estoy mal, por favor, busquen en internet a ver si no me falla la memoria. Americanos, estos galones americanos. Sí, es 264.172. Vale, Sí, perfecto. profe, está bien. Entonces, por favor, transformen estos 10 galones a metros cúbicos. $0,038. 0,038 metros cúbicos. Muy bien, ahora recordemos que una de las definiciones de flujo volumétrico es volumen sobre tiempo. 0,038 metros cúbicos sobre 50 segundos, ¿cuánto nos da el flujo volumétrico? Eso da 7.58 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. Estamos hablando de un único flujo volumétrico porque aquí nos están diciendo que el agua entra y sale con las mismas propiedades. O sea, no hay un flujo volumétrico de entrada y un flujo volumétrico de salida, sino un único flujo volumétrico. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Ahora vamos a calcular el flujo másico de agua por la manguera. Recordemos que másico es igual a flujo volumétrico sobre volumen específico. Volumen específico. ¿Cuánto nos da el flujo másico? Eso nos da 0.756 kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. Muy bien. Ya hemos resuelto el primer punto. El punto B. Pasamos entonces al punto B. Punto B, la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla. ¿Cierto? Entonces recordemos que el flujo volumétrico es el mismo a la entrada y a la salida. Como es el mismo a la entrada y la salida, la velocidad va a depender intrínsecamente de los diámetros. Entonces necesitamos calcular Ahí calculo el área. el área. Entonces, área 2, que es a la salida de la boquilla, es igual a pi cuartos de 0.008 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área 2? Eso nos da 5.027 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Recordemos que la otra definición de flujo volumétrico es que el flujo volumétrico Igual a volumen. la velocidad por área. ¿Cierto? Ah, es velocidad. En este caso, como es para el tramo número 2, sería la velocidad 2 por el área 2. O sea que velocidad 2 es igual a flujo volumétrico sobre el área 2.
¿Cuánto nos da la velocidad de salida? Nos da 15.080 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Alguien escribió, ¿no? Profe, acá en mi pueblo empezó a llover. Si me desconecto de la clase es porque se fue la energía. Papu. Todo bien. Listo, ya hicimos el punto número 2. Punto B. Ahora vamos a hacer el punto C. El punto C es exactamente el mismo punto B, pero Con el área 1. con el área 1. Entonces, área 1. Me dicen por favor el valor del área 1. Es 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo. Y la misma fórmula, volumen específico es igual a la velocidad de 1 por el área 1. Velocidad de 1 es igual a volumen específico, flujo volumétrico sobre área 1. ¿Cuánto nos da la velocidad de entrada? 2.414 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y listo. Hemos terminado con este ejercicio. Nótese lo siguiente y es una conclusión interesante. Cuando no hay cambios en las propiedades del sistema, las velocidades dependen intrínsecamente de la geometría. Miren que para suplir el mantener el mismo flujo volumétrico, al disminuir el área de la salida, tuvo que aumentarse la velocidad. Entonces, cuando ustedes estén regando las matas de su casa y su mamá les diga, métele o ponle el dedo en la punta de la manguera para que salga con más presión el chorro y llegue más lejos, en realidad no es que esté saliendo con más presión. Es la misma presión, solo que sale a mayor velocidad. ¿Cómo me vieron ahí? Ahí donde ustedes dicen, profe, qué crack. Oye, profe. Si me pone un punto. Joder, qué interesada, Anabel. El propio interés. Prioridades, profesor, prioridades. Nada es gratis, pero nada es gratis. Anoten y me avisan para hacer otro ejercicio. Yo creo que no nos da tiempo de ver la parte de energía ahora, entonces eso lo vemos el sábado. O sea, sí nos da tiempo, pero yo en lo personal no soy capaz de aguantarme 3 horas seguidas. Si se dan cuenta, nunca hemos visto las 3 horas completicas. Sí, profe, a esta hora coge hambre. No, es que es imposible. No sirve, profe, no sirve que no dé las 3 horas con la cantidad de trabajo que tenemos que entregar. Nadie en su sano juicio da las 3 horas completas. Normalmente una clase mía dura 1 hora y 20, hora y media. Como esta es de 3 horas, hago que dure 2 horas pasaditas. 3 horas de bioquímica. Claro, así es que, profesor. No, Y con la risita y los chistes, pues se pasa un poco más el tiempo, se pasa mejor. sí. Juan Diego, cuenta. No, ya Juan Diego te delató, Anabel. Mierda. Aquí la que tienes que contar es tú. De bioquímica acostúmbrense. No se puede.
porque se está Ah. grabando. Ajá, pero que si hay una historia. Bueno, la verdad que dejemos de grabar. No, El chisme por el punto. Profe, yo creo que ya puede pasar. Ya puede Los seguir. demás ya. Bueno. Next exercise. Oye, tremendo inglés, vale. A ver, alguien que lo lea, por favor. Lo pongo en A ver. grande. entra agua. Ah, yo iba a leerlo Juan Diego. Lee, Juan Diego, lee. No, tú eres el Lee, editor lee, oficial. lee. Así es, así es. Lean a ver, ¿ya? Entra agua a los tubos de una caldera de 130 milímetros de diámetro constante a 7 megapascales y a 65 grados Celsius. Y sale a 6 megapascales y 450 grados Celsius. A una velocidad de 80 metros sobre segundo. Calcula la velocidad del agua en la entrada del tubo y el flujo volumétrico a la entrada. Muy bien. Vamos entonces, vamos para esa. Dale, profe. Vale, entonces aquí nos están diciendo que hay una caldera. En la caldera pues tiene unos tubos. Eso funciona así. Ya les voy a mostrar. Funcionamiento básico de una caldera. Pues así a muy por encimita. La caldera hay unos Profe, tubos. acá vamos a tener estados, un estado 1 y un estado 2. Sí, señorita. El primer ejercicio era sin estados. El segundo ejercicio, ya aquí tenemos estados. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos una caldera que tiene unos tubitos. A través de esos tubitos está fluyendo agua, que entra en un estado 1 y sale en un estado 2. El cambio de ese estado se da por el hecho de que aquí hay, vamos a ver, no soy capaz de dibujar un fueguito, que hay un fueguito que está calentando el agua mientras pasa por el tubo, ¿cierto? Lo hizo pasar desde el estado 1 hacia el estado 2. Entonces tenemos que verificar qué ocurre en esta situación. Vamos a definir primero el estado 1 y luego el estado 2, como siempre lo hemos hecho. Estado número 1. Vamos a ponerle color, vamos a ponerle sabor. Estado número 1. ¿Qué sabemos del estado número 1? Tenemos una presión y una temperatura. Tenemos una presión de 7 megapascales Y una temperatura de 65 grados Celsius. y la temperatura de Entonces, 65 a esa grados Celsius. temperatura y con esa presión tenemos un líquido comprimido. Líquido comprimido. Muy bien. Me colaboran entonces los datos. Los datos no, pues simplemente el volumen específico, que es el que necesitamos. Como ya está por encima de los 5 megapascales, ya pueden utilizar la tabla de líquido comprimido. Ya, aquí está. Está 0.001020 metros cúbicos sobre kilogramo. Anabel, como está por encima de los 5 megapascales, hay que utilizar ya la tabla del líquido comprimido. O sea que hay que interpolar. Hay que interpolar. Sí. Entre el del 5 y 10 megapascales.
Entre 5 y 10 megapascales, correcto. ¿Aparecen los 65? ¿Sí aparecen o no? No, tampoco. Aparece O sea que- entre 60 y 80. O sea que hay que hacer doble interpolación. Vamos a hacerla. Díctame los No valores. puede ser. Calculadora de interpolación. No se preocupen. Aquí vamos a hacerla rapidito. Me van a dictar los valores y lo hacemos. En la calculadora de interpolación, miren que aquí al lado, por si no le han puesto, dice calculadora de doble interpolación. ¿Cuánta tecnología? Entonces, el primer valor de presiones que tenemos es 5, ¿cierto? Sí, el otro es 10. Buscamos 7 y tenemos 10. Perfecto. Ahora, el primer valor de temperatura que tenemos es ¿cuál? 60. 60 y el segundo 70. 80. 80. 80. Vale, listo. Dame Ah, 65. A 5 megapascales y 60, ¿cuánto es el volumen específico? Y aquí 65 porque es el que necesitamos. A 5 megapascales y 60. ¿Cuánto es el volumen específico? El volumen es 0,001015. 10, 15. A 5 megapascales y 80, ¿cuánto es el volumen específico? 0,001027. 10, 27. A 10 megapascales y 60, ¿cuánto es? A 10 es 0,001013. 13. Sí. Y a 10 y 80, 0,001024. 10, 24. Calculamos y nos da que el volumen específico a 65 y 7 megapascales es de 0.0010172. 0.0010172 metro cúbico sobre el kilogramo. ¡Guau, qué belleza! No. Ahora pasamos al estado número 2. El estado número 2. ¿Qué sabemos del estado número 2? Tenemos una presión Una de presión de de 6 megapascales. megapascales, una temperatura de 450 grados Celsius, A esa presión y temperatura, ¿en qué estado estamos? Bueno, y vapor saturado comprimido. ¿cómo que vapor saturado comprimido? Sobrecalentado. Vapor, eso es sobrecalentado. Ay. Y también tenemos una velocidad de salida de 80 metros por segundo. Esto es vapor sobrecalentado. Perfecto. Para el vapor sobrecalentado, ¿cuánto es nuestro volumen específico? Nos vamos a la tabla de 6 megapascales, buscamos 450 grados Celsius. ¿Y cuánto es el volumen específico? Da a 6, 0,04742. 0,047 42. 42 metro cúbico sobre kilogramo. Muy bien. Muy bien. En este caso ya no se cumple el hecho de que el volumen específico, que las propiedades de entrada sean iguales a las propiedades de salida. Es más, son totalmente opuestas, líquido comprimido con vapor sobrecalentado. O sea que ya no podemos decir que el volumen específico, el flujo volumétrico es el mismo a la entrada y a la salida. Aquí lo único que podemos decir de un balance de masa, suponiendo que este sistema
es un sistema estacionario es que el m punto que entra sea igual al m punto que sale. sea igual al m punto que sale. Y vamos a nombrarlo como un m punto en general. ¿Cierto? Ahora, conocemos la velocidad de salida, conocemos el volumen específico de salida y pues podemos conocer el área de salida porque nos dicen que el diámetro de esta cosa es de 130 milímetros, ¿cierto? 130 milímetros, o sea, 0.13 metros. ¿Sí o no? Ya esto ya no necesitamos más datos de acá. 0.1327 metros. ¿Cómo que 1327 metros? Si dicen que son 130 milímetros. Ah, eso es. ¿De dónde te sacas ese 0.1327 metros? Entonces, que metí a la calculadora. necesitamos hallar el área de ese tubo. El área, pi cuartos, de 0.13 al cuadrado. El metro me faltó, metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área de sección transversal de ese tubo? 0,01327. 1327 metros cuadrados. O sea que el flujo másico es igual a la velocidad 2 por el área sobre el volumen específico 2. ¿Cuánto nos da eso? ...80 por 0.01327 sobre 0.04742. Me da 223.87. 223.87 .87. kilogramos por segundo. Muy bien. Ahora, también tenemos el volumen específico de la entrada y el área de la entrada es la misma, o sea que podemos despejar la velocidad. Entonces, m punto también es igual a la velocidad 1 por el área. Ahí me dice que 22. ¿Cómo? Ahí me dio 22.38. A ver, ¿será que pusiste un 0 más abajo? Ya reviso. A mí me da 22.38. 22.38. Creo que Anabel se equivocó. Correcto, 22.38. Y aquí entonces despejamos la velocidad 1. Velocidad de 1 entonces es m punto por volumen específico 1 sobre el área. Sí, 22.38. ¿Cuánto nos da la velocidad? $1.76. Dice 71.55. 1.7155. También me da igual. 1.7155 metros por segundo. ¿Y qué más nos pide el ejercicio? La velocidad y qué más. Y el flujo volumétrico a la entrada. Fácil. Flujo volumétrico 1 es igual a la velocidad 1, que ya la tenemos, por el área. ¿Cuánto nos da?
0,076. Bueno, a ver. 0,0. 02 27. Y listo. Miren la diferencia en las velocidades. Solamente por el cambio de fase. Entra a 1.7155 metros por segundo y miren a la velocidad que sale. 80 metros por segundo. Solamente por efecto de un cambio de fase, porque no hubo un cambio en el diámetro. Genial, ¿no? Bueno, mis hijos, anoten los resultados y con eso terminamos la clase del día de hoy. Bueno, profe. A ver, esperé que voy a pasar lista. Calma. Se debe grabar. Bueno, voy a dejar de grabar.